Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí otra vez, listos para compartir un ratito conmigo. Espero que estén todos súper bien, llenos de energía positiva y listos para lo que tengo preparado hoy. De verdad, cada vez que veo que se suman más personitas a esta comunidad, mi corazón se llena de felicidad. Así que un abrazo gigante y una bienvenida enorme a todos los nuevos suscriptores. Hoy tengo un vídeo un poquito diferente a lo que usualmente hago, pero siento que es algo muy importante que quería compartir con ustedes. Es algo personal, algo que he estado guardando por mucho tiempo y que honestamente, me estaba enfermando por dentro. He estado reflexionando mucho últimamente sobre la importancia de ser auténticos, de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y de no tener miedo de mostrar nuestra verdadera esencia. Y bueno, esa reflexión me ha llevado a querer abrirme con ustedes y compartir una parte de mí que quizás no conocían. Sé que es un poco intimidante ponerme así, vulnerable frente a la cámara, pero siento que es necesario. Porque al final, todos tenemos nuestras luchas, nuestras inseguridades, nuestros miedos, y al compartirlos, nos damos cuenta de que no estamos solos, de que hay otras personas que se sienten identificadas con nosotros, y eso, amigos míos, es un poder increíble. Así que hoy, como dice el título del vídeo, les voy a contar algo que he estado callando por mucho tiempo, algo que me ha pesado en el alma, y que siento que al fin necesito liberar. Voy a hacer mi confesión. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, divertido y que los haga pensar. Y ahora sí, vamos a empezar con la confesión. Respiremos hondo y allá vamos. Durante mucho tiempo, me he sentido presionada a ser perfecta. No sé si a ustedes les pasa, pero en esta sociedad, especialmente con las redes sociales, parece que siempre tenemos que mostrar la mejor versión de nosotros mismos, la versión más exitosa, la más feliz, la más, lo que sea. Y eso, la verdad, es agotador. Te consume. Desde muy joven, sentí esa presión. Quizás porque crecí en un ambiente donde la imagen era muy importante, quizás porque soy una persona que siempre ha querido complacer a los demás, no lo sé. Pero lo cierto es que empecé a construir una imagen de mí misma que no era del todo real. Empecé a ocultar mis imperfecciones, mis dudas, mis miedos, mis errores. Quería que la gente me viera como una persona fuerte, exitosa, independiente, que tenía todo bajo control. Y claro, eso tiene un costo muy alto. Un costo que con el tiempo se convirtió en una losa pesadísima que me impedía respirar. Déjenme contarles un poco más sobre esos primeros años. Crecí en una familia que, aunque me amaba profundamente, ponía mucho énfasis en el logro. Las notas en la escuela eran importantísimas, las actividades extracurriculares eran obligatorias, y siempre había una constante comparación con otros niños, con otros familiares que parecían tenerlo todo resuelto. No era algo que hicieran con mala intención, lo sé, pero el mensaje que recibía era claro: para ser valiosa, tenía que ser la mejor. Tenía que destacar. Tenía que ser perfecta. Y esa idea se arraigó en mi mente como una semilla. Empecé a esforzarme al máximo en todo lo que hacía. Sacaba las mejores notas, participaba en todos los concursos, me apuntaba a todas las actividades. Quería complacer a mis padres, quería que se sintieran orgullosos de mí. Y al principio funcionaba. Recibía elogios, reconocimientos, felicitaciones. Pero a medida que crecía, la presión aumentaba. Cada vez era más difícil mantener esa imagen de perfección. Cada vez era más difícil ocultar mis inseguridades, mis miedos, mis dudas. Recuerdo especialmente un episodio que marcó un antes y un después en mi vida. Estaba en la secundaria preparando un examen muy importante. Me había esforzado muchísimo, había estudiado durante horas y horas, y me sentía relativamente preparada. Pero el día del examen, me puse terriblemente nerviosa. Me bloqueé por completo. No podía recordar nada de lo que había estudiado. Empecé a sudar, a temblar, a sentir que me faltaba el aire. Fue una experiencia horrible. Cuando salí del examen, me sentí devastada. Sabía que no me había ido bien. Sabía que había fallado. Y lo peor de todo era el miedo a decepcionar a mis padres. El miedo a que me vieran como una fracasada. Al final, el resultado del examen fue desastroso.
Saqué una nota muy baja, la peor que había sacado en mi vida. Y la reacción de mis padres, aunque intentaron disimularlo, fue de decepción. Me dijeron que no me preocupara, que podía recuperarme. Pero en sus ojos vi la tristeza, la frustración. Y eso me dolió muchísimo. Ese día, me di cuenta de que la presión por ser perfecta me estaba enfermando. Me estaba impidiendo disfrutar de la vida. Me estaba impidiendo ser feliz. Y decidí que tenía que hacer algo al respecto. Empecé a vivir con una máscara puesta, una máscara que cada vez se hacía más pesada. Tenía miedo de que la gente descubriera mi verdadera identidad, que se dieran cuenta de que no era tan perfecta como creían. Y ese miedo me paralizaba. Me impedía ser auténtica, me impedía conectar de verdad con las personas, me impedía ser feliz. Era como si viviera en una jaula invisible, una jaula que yo misma había construido con mis propias manos. En las redes sociales, todo era aún peor. Veía a otros influencers, a otras youtubers que parecían tener la vida perfecta. Viajes increíbles, ropa carísima, relaciones idílicas, cuerpos esculturales. Y me comparaba constantemente con ellos. Sentía que nunca iba a ser lo suficientemente buena. Sentía que nunca iba a alcanzar ese nivel de perfección. Y para intentar compensar esa sensación de inferioridad, empecé a mostrar una imagen de mí misma que no era del todo real. Empecé a editar mis fotos, a usar filtros, a maquillar mis imperfecciones. Empecé a fingir que tenía una vida perfecta, llena de lujos y de felicidad. Pero por dentro me sentía vacía. Me sentía sola. Me sentía cada vez más alejada de mi verdadera identidad. En el fondo sabía que no era sostenible. Sabía que tarde o temprano la máscara se iba a caer. Y tenía terror a ese momento. Pero al mismo tiempo anhelaba liberarme de esa carga, dejar de fingir, ser yo misma, sin importar lo que pensaran los demás. Anhelaba sentirme libre, ligera, auténtica. Anhelaba poder respirar sin la asfixiante presión de la perfección. Y bueno, ese momento llegó. No voy a entrar en detalle sobre las circunstancias específicas, porque son muy personales, porque involucran a personas que quiero proteger, pero sí les puedo decir que fue un momento muy duro, muy doloroso. Un momento de quiebre. Sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. Me sentí expuesta, vulnerable, avergonzada. Pensé que había perdido todo, mi reputación, mi carrera, mis amigos, mi familia. Pensé que me quedaría sola, abandonada, condenada a vivir con la vergüenza y el arrepentimiento. Pero, ¿saben qué? Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque en ese momento de crisis, me di cuenta de que la perfección no existe. Que todos cometemos errores, que todos tenemos nuestras debilidades, que todos tenemos derecho a equivocarnos. Y que lo importante no es ser perfecto, sino ser auténtico. Ser fiel a uno mismo. Aceptar nuestras imperfecciones y amarnos tal como somos. Fue un proceso largo y difícil, un proceso que me llevó meses, incluso años. Pero empecé a trabajar en mí misma. Empecé a ir a terapia. Empecé a leer libros de autoayuda. Empecé a practicar la meditación. Empecé a rodearme de personas que me querían por quien era, no por la imagen que proyectaba. Personas que me aceptaban con mis virtudes y mis defectos. Personas que me animaban a ser auténtica y a vivir mi vida de forma plena. Empecé a aceptarme tal como soy con mis virtudes y mis defectos. Empecé a dejar de lado la necesidad de complacer a los demás y a priorizar mi propia felicidad. Empecé a rodearme de personas que me querían por quien era, no por la imagen que proyectaba. Empecé a darme permiso para ser imperfecta, para equivocarme, para aprender de mis errores. Y poco a poco empecé a sentirme más libre, más ligera, más feliz. Dejé de tener miedo de mostrar mis vulnerabilidades. Dejé de tener miedo de equivocarme. Dejé de tener miedo de ser yo misma. Empecé a aceptarme con mis cicatrices, con mis miedos, con mis inseguridades. Empecé a amar mi cuerpo tal como es, con sus imperfecciones y sus curvas. Empecé a valorar mis logros por pequeños que fueran. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Ahora, no quiero que piensen que de repente me convertí en una persona iluminada que lo tiene todo resuelto. Para nada. Todavía tengo mis inseguridades, mis miedos, mis días malos.
Todavía me comparo a veces con otras personas. Todavía me cuesta trabajo aceptar mis imperfecciones. Pero la diferencia es que ahora los enfrento desde un lugar diferente. Ahora sé que está bien no estar bien. Ahora sé que está bien pedir ayuda. Ahora sé que está bien ser vulnerable. Ahora sé que mi valor no depende de la aprobación de los demás. Y por eso estoy aquí, compartiendo esto con ustedes. Porque quiero que sepan que no están solos. Que si ustedes también se sienten presionados a ser perfectos, que si también están ocultando algo, que si también tienen miedo de mostrar su verdadera identidad, sepan que no están solos. Que está bien ser imperfecto. Que está bien ser vulnerable. Que está bien ser ustedes mismos. Que su valor no depende de cuántos likes tengan en Instagram, ni de cuántos seguidores tengan en TikTok, ni de cuántos éxitos acumulen en su vida. Su valor reside en su esencia, en su autenticidad, en su humanidad. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero les aseguro que vale la pena. Liberarse de la máscara es la mejor decisión que pueden tomar. No importa lo que piensen los demás. Lo importante es que ustedes se sientan bien consigo mismos. Lo importante es que ustedes sean felices. Lo importante es que vivan una vida auténtica, una vida que les haga sentir plenos y satisfechos. Ahora sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, ok, Demet, ¿pero qué es exactamente lo que estabas callando? Y entiendo la curiosidad. Pero hay ciertas cosas que prefiero mantener en privado. No porque me avergüence, sino porque creo que hay límites que es importante respetar. Además, no quiero que el foco de este vídeo se centre en los detalles específicos de mi experiencia, sino en el mensaje general, la importancia de ser auténtico y de no tener miedo de mostrar nuestra verdadera esencia. Lo importante es que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre su propia vida y encontrar su propio camino hacia la autenticidad y la felicidad. Lo que sí les puedo decir es que esto que callaba estaba relacionado con mis inseguridades, con mis miedos a no ser suficiente, con mi necesidad de aprobación externa. Era una combinación de factores que me impedían ser feliz y que me estaban enfermando por dentro. Era como un veneno que corroía mi alma, poco a poco, día tras día. Y al fin, al hablar de ello, al liberarme de esa carga, sentí un alivio inmenso. Fue como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que llevaba cargando por años. Y ahora me siento mucho más ligera, mucho más libre, mucho más yo. Ahora puedo respirar hondo y sentir el aire fresco en mi rostro. Ahora puedo sonreír sin fingir. Ahora puedo ser yo misma, sin máscaras ni disfraces. Este proceso me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que la perfección es una ilusión. Que todos tenemos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros miedos. Y que eso es lo que nos hace humanos. Me ha enseñado que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Que al mostrarnos tal como somos conectamos de verdad con las personas y construimos relaciones más significativas. Me ha enseñado que la autenticidad es la clave de la felicidad. Que al ser fieles a nosotros mismos, nos permitimos vivir una vida plena y satisfactoria. También me ha enseñado a ser más compasiva conmigo misma. A no ser tan dura, a no exigirme tanto. A darme permiso para equivocarme, para aprender, para crecer. A celebrar mis logros por pequeños que sean. A quererme tal como soy, con mis luces y mis sombras. A aceptarme con mis defectos y mis virtudes. A amarme incondicionalmente. Y quiero compartir esto con ustedes porque sé que muchos de ustedes también están luchando con estas mismas cosas. Sé que muchos de ustedes también se sienten presionados a ser perfectos. Sé que muchos de ustedes también están ocultando algo. Y quiero que sepan que no están solos. Que hay esperanza. Que se puede salir adelante. Que se puede ser feliz. Que no tienen que cargar con el peso de la perfección. Que pueden liberarse de las cadenas de la autoexigencia. Que pueden encontrar la paz y la felicidad en su propia autenticidad. El camino no es fácil, se los advierto. Requiere coraje, requiere paciencia, requiere trabajo. Pero les aseguro que vale la pena. Liberarse de la máscara es la mejor decisión que pueden tomar. Ser auténticos es la clave de la felicidad. No se conformen con vivir una vida a medias, una vida basada en las expectativas de los demás. Atrévanse a ser ustedes mismos, sin importar lo que piensen los demás.
Atrévanse a vivir una vida plena, auténtica y feliz. Así que los invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que están callando? ¿Qué es lo que les está impidiendo ser felices? ¿Qué es lo que les está impidiendo ser ustedes mismos? ¿Cuáles son las máscaras que están usando para esconder su verdadera identidad? Sean honestos consigo mismos. No tengan miedo de enfrentar sus miedos. No tengan miedo de mostrar sus vulnerabilidades. No tengan miedo de ser imperfectos. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de hablar. No tengan miedo de ser ustedes mismos. Y recuerden, siempre hay alguien que los quiere y los apoya. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de hablar. No tengan miedo de ser ustedes mismos. Siempre hay alguien dispuesto a escucharles, a comprenderles, a apoyarles. No se aíslen. No se encierren en su propio sufrimiento. Busquen ayuda profesional si la necesitan. Rodéense de personas que les hagan sentir bien, que les quieran por quienes son. Porque al final, eso es lo que importa. Ser auténticos. Ser honestos. Ser nosotros mismos. Vivir una vida plena y feliz, sin máscaras ni disfraces. Así que ya lo saben, chicos, chicas, esa es mi confesión. Algo que me pesaba y que necesitaba compartir. Espero que les haya servido de algo, aunque sea un poquito. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas y a encontrar su propio camino hacia la autenticidad y la felicidad. Para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, recuerden que la perfección es una ilusión que nos impone la sociedad. No se sientan presionados a ser algo que no son. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Mostrar nuestras verdaderas emociones nos permite conectar con los demás de forma más auténtica. Y por último, la autenticidad es la clave de la felicidad. Ser fieles a nosotros mismos nos permite vivir una vida plena y satisfactoria. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, aprecio muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escucharme y de compartir este momento conmigo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para reflexionar sobre sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez presionados a ser perfectos? ¿Qué cosas han estado callando? ¿Cómo han logrado liberarse de esas cargas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Recuerden que este es un espacio seguro y de apoyo mutuo, así que siéntanse libres de compartir sus experiencias. Anímense a abrirse, a ser vulnerables, a compartir sus historias. Juntos podemos construir una comunidad más auténtica y más compasiva. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que quizás también necesiten escuchar este mensaje, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, divertido y que los haga pensar. Y también prometo seguir siendo auténtica y honesta con ustedes. Prometo mostrarles mi verdadera esencia, sin máscaras ni disfraces. Recuerden, sean auténticos, sean honestos, sean ustedes mismos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para vivirla fingiendo ser alguien que no somos. Atrévanse a ser ustedes mismos, sin importar lo que piensen los demás. Sean felices. Sean auténticos. Sean ustedes.